¿Cómo andas? Hola, ¿cómo andas? Bien, vos. ¿Todo ¿Verdad bien? que me acomodo? Bueno, me alegro. Ahí está. No te escucho ahí, ¿eh? ¿Estás? Todo bien. Bueno. ¿Se Acá. ve ahí? Mm. Sí, 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 se ve. Será que voy a ver para grabar, para guardar después, porque me dijeron que lo guarde también. Está Bueno. bueno. Yo mucho no entiendo de esta parte. Sí, yo mucho de Instagram tampoco. Y bueno, Pero cualquier bueno, cosa no guardaré. listo, no te preocupes. Si no, no se guardará. Claro, La idea era guardarlo, pero no tengo mucha idea dónde guardarlo. Así ¿a que dónde bueno, de estoy? última. Ese es el primer vivo. Está muy bien, está muy bien. Bueno, te presento, acá ya están algunos ya están apareciendo. Eh, Nosotros, o sea, yo acá en Almirante Brown soy la referente de TDAH Ujú. y principalmente, o sea, hablar con vos es por cómo maneja la escuela, una escuela maneja, justamente esta escuela principalmente maneja mucho la inclusión. Sí. Eh, No sé si fue la primera vez que tenés a un nene con TDAH en el latino. En el nivel secundario, sí, salvo algún dato que no tenga Mm. anterior a que esté yo como director, pero hasta donde sé, sí, es el primero. Y la inclusión, o sea, porque ustedes igual aparte de TDAH han trabajado un montón de maneras de inclusión, o sea, trabajan muchas formas de inclusión, han tenido chicos con problemáticas también motoras, han tenido también problemáticas de visión. Ustedes manejan normalmente la inclusión como algo normal, o sea, normal no, Sí, algo cotidiano para algo ustedes, cotidiano. es algo que llama la Sí. atención. Lo que pasa que, digamos, la escuela desde, esta escuela desde su concepción, tuvo esa idea, una escuela inclusiva donde todos vengan a la escuela y no importa si hay alguna problemática, no importa si no tenés plata, no importa si, no sé, venís rebotando de otras escuelas con problemas de aprendizaje, tengas o no un certificado, no importa, que vengan. En ese momento, te estoy hablando casi 50 años atrás, era algo novedoso, había muy poquitas escuelas. Imagínate si ahora no hay muchas escuelas que acepten proyectos de inclusión, en ese entonces mucho menos. Entonces, ya la escuela desde el vamos, digamos, tuvo esa concepción. Después, con el paso del tiempo, siempre tuvimos esto que vos decías, chicos con problemas motores, eh, con problemas de visión, auditivos, o con otras problemáticas también cognitivas importantes y demás, pero que siempre, por lo menos, desde que yo hace más o menos 15 años que estoy en la escuela, eh, siempre como profesor y después como director, nos acostumbramos a trabajar con estos chicos, digamos. Y sobre todo después de la nueva ley de educación nacional y provincial, con la obligatoriedad del secundario, empezamos a tener cada vez más chicos y también esto, ¿no? Del boca a boca de tantos años, de decir, bueno, en el latino están por lo menos acostumbrados a trabajar con eso. A Eh, tomarlo como algo normal, o sea, no normal, porque no tengo que utilizar esa palabra, porque justamente estoy mm, estudiando y todo, no puedo utilizarla. Es algo, ustedes me llaman la atención, como alguien también partícipe del colegio, me llama la atención la manera y lo cotidiano que lo toman, como es algo cotidiano, es otro chico más, no es el chico que es inclusivo, es el nombre nada más, no es más el nene de la inclusión. Para claro, ustedes es el nene, no es la inclusión. tal cual. Pero ¿sabes por qué? Nosotros desde que estamos en la dirección estoy yo como director, el vicedirector Pablo Bofa y también la secretaria que se llama Verónica, que es psicopedagoga además, entonces nos ayuda mucho con esto.
un poco lo que hicimos fue un cambio de mirada, digamos, ¿no? Como de estrategia. No queremos y no quisimos desde el vamos que sea, bueno, esto es un grupo y vienen otros chicos a incluirse a ese grupo y ver cómo yo doy clases de determinada manera y veo cómo adapto todo para el resto, para estos que vienen y que hay que adecuar algunos contenidos, ¿no? Hacer algunas eh, adecuaciones curriculares este, para este tipo, para estos chicos. Lo que hicimos fue al revés, en realidad. Nosotros vemos, o de la misma forma que trabajamos con ellos, trabajamos también con el resto. Porque en realidad, ¿sabes cuál es el tema? Que con los chicos que vienen con un proyecto de inclusión, que vienen con otra escuela, que vienen de la escuela vienen con una coordinadora del proyecto de inclusión, con una maestra de inclusión, con todos los profesionales que están atendiéndolo, psicólogos, psicopedagogos, psiquiatras, todo lo que necesita, y en realidad está más que atendido. No hay problema, ningún problema. Esto lamentablemente, y yo lo sé, ¿no? Por haber trabajado en otras escuelas, y sé por otros colegas, que muchas escuelas no aceptan, digamos, chicos con proyectos de inclusión. No aceptan dentro de la legalidad, ¿no? De poner trabas y ver cómo, qué Te sé yo, dicen, como para sí, sacar. entran, sí, nosotros somos Sí, inclusivos, que sí, entre el chico, y te ponen tal las cual. problemáticas y las trabas. No, él no puede hacerlo. Te van a poner un montón de trabas porque lo que van a sentir o lo que sienten, creo yo, es como que lo que te pasa es ir a comprarte un problema. Y en realidad, que es lo que nosotros pensamos y tratamos de llevar adelante, que en realidad más que comprarte un problema, lo que estás haciendo es invertir en algo que después la satisfacción que te da de ver cómo ese chico está acompañado, cómo se va superando, cómo vas descubriendo vos también un montón de cosas, se aprende un montón. Nos pasa a nosotros con el equipo de conducción que en estos años hemos aprendido muchísimo también, porque, claro, es casuístico, cada caso es distinto, pero también no ellos solos, todos son así. Por eso digo, nosotros tomamos a los chicos con proyecto de inclusión y esa estrategia que habitualmente se utiliza con los chicos con proyecto, la utilizamos para con el resto. Porque todos tienen, digamos, si una escuela quiere ser realmente inclusiva, hay que tener en cuenta las singularidades de cada uno, elaborar estrategias específicas de aprendizaje para cada uno. Digo para cada uno que a veces no es tan individual tampoco, ¿no? Pero vos vas viendo, bueno, fulano y mengano trabajan de esta forma, trabajan bien. Bueno, con ellos voy a trabajar así. Con ella, aquellos 5 trabajo de otra forma, con ella trabajo de otra, y es algo que se puede ir haciendo. ¿Te lleva más trabajo? Probablemente sí, no creo que sea demasiado, pero puede ser un poco más de trabajo. Te lleva más trabajo, sobre todo, investigar, pero insisto, hay un montón de gente detrás que también está para ayudar a ese docente. También es cierto que los docentes, por lo menos de nivel, en nuestra formación no estamos preparados para que nos encontremos con chicos con determinadas singularidades, con determinadas problemáticas, y que vos tengas que adaptar contenidos, que en la práctica no adaptás, en la práctica te No, lo adaptan, porque vos sí, lo que sí. haces es apoyarte en toda esa batería de personas que están trabajando con, con ese chico o chica, y lo que haces es, bueno, a ver, va por este lado. Mirá, nos pasó, te cuento una anécdota cortita. Tenemos miles de Sí. anécdotas a lo largo de estos años, todas muy placenteras, te emocionan, digamos, ¿no? Chicos hay un nene, por ejemplo, porque esto es en el nivel nuestro, en el secundario, pero pasa
¿Estás ahí? Ahí, se había Estamos. colgado. Ah, sí, sí. Listo. Bueno, decía que en primaria y jardín están mucho más acostumbrados, de muchos más años también, porque el secundario tiene menos años que el resto de los niveles, pero aparte también por la obligatoriedad, Sí. sobre todo de primaria, que la han tenido desde siempre, y nosotros la empezamos a vivir hace 13 años atrás más o menos, Ujú. con el cambio de ley. Bueno, hay miles de anécdotas. Chicos, nosotros realizamos todos los años un evento que se llama la Feria de Latinoamérica, Sí. donde baila cada grupo un baile típico de cada país de Latinoamérica. Nosotros, hay un alumno en la escuela que está en silla de ruedas y baila. Y tenemos alumnos hipoacúsicos y bailan. Y siguen el ritmo de una música que no escuchan, pero que Pero sienten el movimiento el sensor del el movimiento. el Sentir el movimiento, movimiento en el cuerpo, lo están sintiendo de diferente manera. exactamente. Y digo, no es un impedimento, a esto voy. Y no es que, uy, ¿cómo hacemos? Porque tenemos un chico hipoacúsico, entonces, ¿cómo hacemos para...? No, eso se puede hacer, se adapta y demás. Te iba a contar una anécdota chiquitita. Hace unos años había un chico sin diagnóstico, eh, pero que venía de otra escuela y que, bueno, nos habíamos juntado ya con la escuela de origen, digamos, y con la familia no se le encontraba demasiado la vuelta, la familia acompañaba, pero hasta ahí nomás, digamos, como que algunos pasitos más, sobre todo de ir a profesionales a tratar de ver de alguna problemática tenía. Un día en clase de plástica, dibujo, la profesora está corrigiendo unos trabajos, los chicos alrededor del escritorio, mucho lío, bullicio, entonces la profesora dice, bueno, listo, se sientan todos, se calman, hacen silencio, bueno, los manda a sentar, se sientan todos. Cuando se da vuelta para volver al escritorio, mira el pizarrón y el pizarrón tenía todo un dibujo de todo el pizarrón con tiza, pero espectacular. Me llama, me manda a llamar, dice, venía a ver esto, por favor. Entonces, cuando subo, pero vos no sabés el dibujo, un mural, digamos, un dibujo de todo un pizarrón, son pizarrones muy grandes que Sí, tenemos arriba, y entonces pregunta quién lo había hecho. Bueno, lo había hecho este nene. Fue muy importante, porque a partir de eso, nosotros vimos que su mayor capacidad, la facilidad que tenía para el dibujo, para el arte en general, porque, por ejemplo, en biología, bueno, dibuja muy bien, pero en biología, ¿qué va a hacer? Bueno, en biología, en vez de hacer un trabajo práctico, que quizás le resultaba mucho más engorroso, más difícil, más tedioso, hacía una maqueta. Haciendo la maqueta, incluía todo la terminología, los conceptos, es decir, pudo empezar a trabajar desde ese lugar. Y fue tan bueno y empezó a dibujar desde otras materias, no sé, tenían que hacer una exposición, por ejemplo, y él hacía gigantografías, él se encargaba de esa parte, sobre todo. No quiere decir que del resto no hacía nada, pero nosotros sabíamos, cada uno de los profesores y profesoras, que él tenía una aptitud espectacular para el arte, entonces tratábamos en lo que se podía que vaya por ese lado. Cuando llega la Feria de Latinoamérica, que insisto, hace 42, 43 años que se hace la feria, se hace una gacetilla, un folleto, una revistita, le dimos a él para que haga la tapa de la revista, que por primera vez en la historia un alumno hacía la tapa de la el revista, diseño, sí. el diseño. Imagínate la importancia que tuvo para él, para su familia, para sus compañeros que empezaron también a verlo desde otro lugar, la admiración del resto de sus compañeros, de cómo dibujaba, de lo que hacía. Digo, esto es ver la singularidad de cada uno. Que todos tenemos algo, primero que enseñar, que todos tenemos algo para enseñar y que todos tenemos para aprender. Y que
de todos y todas, de cada una y uno de los alumnos, de las alumnas, nos pueden aportar algo, pero también como adultos. Yo, déjame este lugarcito de decir, a mí me da la impresión que siempre los adultos somos los más complejos, digamos, ¿no? Porque tampoco es que esto hay que siempre sentarnos a hablar, hablar con cada uno de los docentes, buscar estrategias juntos, según la problemática, según la aptitud, según cómo haya que trabajar con esos chicos o chicas. Los docentes a veces se encuentran que no tienen herramientas y bueno, ayudarlos a buscar esas herramientas, que es mucho más interesante, ¿no? Esto que yo planteaba, la otra vez veía un video de Silvana Corso que se llama, creo, El recreo más loco es tan bueno, algo así. Un recreo tan loco como ideal, así se llama. Sí. Muy interesante, se los recomiendo para aquellos que nos están viendo, que nos pueden llegar a ver. Digo, es muy interesante de ver. Habla en primera persona por algo que le pasó a ella es docente, pero además tenía una hija con algunas dificultades y cuenta un poco esa historia y cómo ella se adaptaba. Y hablaba justamente de esto, de los recreos, cómo los recreos en su escuela, donde también hay muchos chicos y chicas con proyectos de inclusión, con problemas motores y demás, cómo el otro está para ayudarlo, le lleva el andador, cómo viene el otro y le trae una silla, cómo colaboran entre sí. Y así como en la escuela, como los docentes, los adultos en nuestra escuela estamos acostumbrados a trabajar con esta modalidad, digamos, los chicos y chicas también. Y son los primeros en avanzar en eso. Entonces, para nosotros es siempre un aprendizaje impresionante. Es que nosotros hacemos una mini sociedad también, o sea, en la escuela. Es la mini sociedad, es lo que vas a vivir después. Si vos, ustedes como docentes, enseñan a que realmente somos todos iguales y tenemos todas cosas diferentes, porque es la realidad, somos iguales pero tenemos cosas diferentes. Entonces sí. Es como que necesitamos que todos entiendan esto. Y la metodología que ustedes tienen es al mismo tiempo muy rica y al mismo tiempo muy loco conseguir una escuela de esta manera. Que te diga un director, mira, nosotros hablamos de esta manera, vemos de esta manera, porque una cosa es que lo comente yo, que participo de la escuela, y otra cosa es que lo veas cuando lo ves a los chicos hablando entre ellos. Los he notado y digo, wow, qué diplomáticos que son, más de uno, digo, como que tienen una manera de tratar muy particular, me ha llamado la atención y anteriormente, siempre lo conozco desde que mi nene era chiquito el latino, pero sigue llamándome la atención porque acá en Almirante Brown no se acostumbra a eso. Bueno, vos venís del Regina, me habías dicho que también habías sido director del Regina. No, de La Reina. De La Reina. En el Regina, en La Reina. Y es diferente las normativas porque uno bien, yo digo los nombres de las escuelas porque son diferentes. Es como que, como vos decís, está la ley de inclusión, pero no se utiliza la ley de inclusión. O sea, no. Es como que la ley está, pero no se utiliza, no se respeta. Y al mismo tiempo, bueno, incluyo al nene, pero no hago como ustedes me están diciendo, sí, enseñamos a base de todos. Porque como vos mismo me estás diciendo, no solamente hay una problemática en el nene que tiene la inclusión, porque quizás, como vos decís, el nene no tiene una problemática, porque viene con todo el equipo. En cambio, como una vez hablando con vos me habías dicho, el tema es particular, es el chico que no tiene el equipo y no sabes cómo encarar el tema. Exacto. Porque también está el papá, que también es un tema para el papá. ¿Y cómo encaran ese tema ustedes para poder ayudarlos? Mirá, es complejo porque, insisto y vuelvo con lo mismo, por lo general los chicos que están con proyecto
las familias están sumamente presentes. O sea que no es ahí a donde está el problema. No. El problema no lo tenés ahí. El problema es descubrir alguna problemática, alguna patología, alguna dificultad de Alguna aprendizaje. dificultad X que tengan. Exacto. Descubrir eso es difícil porque como padre, yo me pongo o trato de ponerme en lugar de padre, aceptar eso, uno entiende que es muy difícil, que no es fácil. Eh, Cuando muchas veces también nos pasa, ¿no? Con las familias que están con proyectos, que dice, bueno, pero no sé, se agarran la cabeza porque se están por llevar una materia, que si se lleva tres, digo, la mayoría de los chicos se llevan, muchos chicos por lo menos, se llevan un montón. Todos nos Y hemos hasta llevado materias, no nos hagamos que no. e incluso está bueno que pase por esa experiencia también, digo, nada que lo perjudique, nada que ponga en riesgo nada, pero está bueno que pase por esa experiencia porque también es parte del aprendizaje. Sí. Nosotros hacemos hincapié en esto, todo es parte del aprendizaje, absolutamente todo. Por lo general, esto que vos me preguntabas, nosotros empezamos, si es que desde nosotros, obviamente, vemos que hay algún tipo de dificultad, eh, primero agotamos las instancias que nosotros tenemos con el equipo de orientación, que se observe, distintas miradas, insisto, está la mirada del director, del vicedirector, de la secretaria, que además es psicopedagoga, de la psicopedagoga del equipo de orientación, de cada uno de los docentes por experiencia y demás. Se pide un informe, nos sentamos, tratamos de tener algunas reuniones y ver qué es lo que, si es algo que llame la atención, ahí nos sentamos con la familia y ya le damos, digamos, toda la batería tratando de ser diplomáticos, digamos, Obvio. sabiendo que puede herir, que te digan que tu hijo o hija tiene algún tipo de dificultad de aprendizaje, sobre todo, eh, pero acompañándolos también en esto. Entonces, siempre nosotros tenemos un montón de lugares gratuitos, que son muchos que son del municipio también, para ir a ver a profesionales. Tenemos lugares que son privados también, depende de la obra social, y acompañarlos en eso. Porque en realidad es esto, descubramos o no una dificultad. Sí. Trae ya de por sí alguna dificultad que ya nos traen con todo el diagnóstico. Eh, o quizás no haya ningún tipo de problema, digamos, no sé si está bien utilizado, pero digo, si no hay, con Alguna todo, problemática, alguna dificultad o problemática, o sea, sin como que. ninguna dificultad, sin ninguna dificultad, siempre todo lo tenemos que hacer en conjunto. Obvio. Entonces, la familia, todas las patas, digamos, ¿no? La familia, la escuela, obviamente el chico o la chica, pero es muy importante que tanto la familia como la escuela medianamente vayamos para el mismo lado. Porque se supone que la idea es atender las necesidades las necesidades, inquietudes, todo lo que vaya sucediendo. Acá hay veces que surgen cosas con los chicos y las chicas que a veces no tienen que ver con una problemática, una dificultad de aprendizaje, vamos a decir, sino con otro tipo de cosas, con cuestiones familiares, desde la ley de ESI ni que hablar, porque que fue de lo mejor que también sucedió en educación, que permitió visibilizar un montón de situaciones de abuso, situaciones de violencia, que antes pasaban totalmente desapercibidas, no es que Que antes surgieron. quizás lo categorizaban con que el chico tenía una problemática quizás de otro sentido y en realidad tenía una problemática quizás familiar, porque también Totalmente, pasaba eso. El chico no, el chico tiene una problemática y tiene un retraso quizás por algo que le está pasando y en realidad, ¿por qué no analizamos bien? Que eso también nos ha pasado mucho con el diagnóstico, que el no saber bien y no saber, por eso, o sea, está bueno la ley del ESI y que todo sea evaluado, porque todos, como te digo, formamos una sociedad
y necesitamos entre todos saber qué está pasando, tal porque cual. en el secundario se ve mucho Ujú. qué es lo que está pasando, y también en la primaria, pero en el secundario es como que salen sobre el sobrepiel todo, ¿viste? Tienen todo ahí y los chicos lo largan quizás con un Sí, docente, que necesitan charlar. Ustedes el año pasado habían tenido orientación del ESI también, ¿no? Habían sí, dado sí, charlas. sí, venimos haciendo los últimos años un ciclo de charlas abiertas. El año pasado ya es la segunda vez, porque creo que el primer año que empezamos con el ciclo de charlas también se trabajó con el municipio, vino gente de la municipalidad y se hicieron unos talleres, y el año pasado también eh, se dio una charla sobre ESI, que te decía, en la secundaria, más allá del ESI, siempre lo que pasó es que tenés otros espacios para hablar. O el chico o la chica, digamos, los estudiantes tienen otros espacios para hablar. Por algunas materias que existen, digamos, y que se prestan a eso, y por el tipo de relación que también se generan en la mayoría, calculo, o en muchos secundarios, que no es el secundario que hacíamos nosotros, ¿no? La distancia y la frialdad del docente, donde en esos espacios también surgen un montón de cosas, que no necesariamente, o sea, hay materias de por sí, curriculares, digamos, que se prestan. Y hay otras, nosotros, no sé, el profesor de matemática ha venido en más de una oportunidad a decirme, che, fíjate porque charlando con los chicos salió esto y me preocupa, y porque el profe, digamos, se presta y da la clase también para que los chicos puedan decir cómo se sienten, qué les pasa. Digo, no hay educación si no hay vínculo. El vínculo es fundamental. Entonces, no solamente para aprender, sino también para desarrollarse, digamos. Vos, cada uno de los chicos y chicas que van a la escuela, si no tienen vínculo con sus docentes, el docente no va a saber qué es lo que le gusta, lo que le preocupa, eh, para lo que tiene facilidad, cuáles son sus limitaciones también, porque todos tenemos nuestras limitaciones. Digo, es necesario el vínculo. Entonces ya no existe la escuela sin vínculo, ni la educación tampoco, ¿no? Sin vínculo. Eh, Tiene que ser, lógicamente, creando este ida y vuelta, y esto permite también anticiparse a un montón de problemáticas. En la primaria ni que hablar, y en la primaria y los chicos más chicos hablan muchas veces, si tienen el espacio desde la ESI, de decir un montón de cosas y de contar un montón de cosas que antes no pasaban, no sucedía, pasaban de largo. Ya te digo, para nosotros es importante la ESI, es importante la ley sobre discapacidad. Mirá, hace unos años entra el secundario, entra en primero también una chica con proyecto de inclusión, y tengo la primera reunión con la escuela especial. Entonces, vienen ya para que firmemos que la chica iba a tener, cuando termine el secundario, o sea, dentro de 6 años, en ese momento, eh, donde su título no iba a ser homologable en ese momento. Entonces yo digo, digo, yo a la nena ni la conozco. La había conocido porque vino a las reuniones para ingresar y demás. Yo a la nena no la conozco, no sé cómo, y vos tampoco sabés cómo, más allá de todo lo que vos me digas, Todo lo que está en el clínicamente, archivo, todo lo que claro, tiene archivado la nena y todo lo que tiene con el conjunto de papeles que viene. Sí. exacto. Digo, pero yo no voy a firmar algo que no sé cómo va a ser. Digo, y eso iremos viendo año a año. Digo, y nos negamos a firmar. Digo, también ahí habrá, yo desconozco eso y toco un poco de oído, digo, también algunas necesidades de las escuelas en una escuela especial privada, eh, cuestiones quizás, digo yo, con obra social, con otras cuestiones que quizás hay que manejarlo de otra forma,
Lo cierto es que nosotros en ese momento no quisimos firmar, no firmamos, arrancó a lo largo del año, fuimos viendo dónde había algunas limitaciones que empezaron a mostrarse, en otras no había ningún tipo de problema. Bueno, la nena hoy está en 6º año, termina este año la secundaria. Encima con todo este tema de la pandemia es un Sí, tema también. lamentablemente, pero lo bueno y lo que a mí por lo menos me deja tranquilo, que en su momento, que si lo firmábamos era no homologable el título, nosotros en su momento nos negamos y después, bueno, hubo el cambio de ley y ya no digamos, el título podía servirle, ¿no? Y que es, alguna vez yo hablaba también por un proyecto de inclusión con un psiquiatra que aparentemente es una eminencia, un tipo muy reconocido y que le vamos a reconocer obviamente todos los títulos. Y lo que me planteaba era esto, me decía, guarda, porque me daba como ejemplo España, y en España decía que allí los chicos y chicas con proyectos de inclusión los hacen pasar, que pasen de año, que pasen de año, que pasen de año. Cuando llegan y tienen el título, cuando llegan a tener el título y después los chicos quieren arrancar una carrera universitaria, se dan la cabeza contra la pared y se encuentran con que en realidad no están o no tienen las aptitudes necesarias como para seguir un nivel terciario o universitario. Si bien me pareció un poco fuerte y también en la realidad uno ve otras cosas, digo, acá ni con ellos, ni con todo el resto como hablamos, con ninguno, la idea es que pase, que pase, que pase. La idea es que aprenda. Los tiempos a veces en educación son difíciles, pero la verdad que también es cierto que se puede manejar los tiempos. Desde hace algunos años esta parte, por lo menos desde mi experiencia, te lo digo, hay un poco más de flexibilidad también en la mirada desde los inspectores. También antes era, bueno, no sabe, no sabe, no sabe, repite, o se hace esto o aquello. Hoy, por lo menos desde nuestra experiencia, hemos tenido inspectores, inspectoras que nos acompañan y que entienden también sobre estas problemáticas, pero así como en un montón de cosas es rígido la educación, en otras es muy flexible. Creo que lo hacemos más rígido los docentes que Y a otra veces cosa. los mismos padres también lo hacen como el chico tiene que hacer, el chico tiene que cumplir, el chico tiene que cumplir, tiene que hacer la tarea, tiene que hacerlo, y a veces es como, quizás hablalo con el docente, charlalo, fíjate, lo podés plantear, y a veces es problemático también de parte del papá. Decir, Sí, no, yo quiero que lo cumpla. ¿Y por qué? Como vos decís, quizás lo hacen en un dibujo y quizás para que el chico no se sienta diferente al otro, el otro también hace dibujos y bueno, van presentándolo a lo mismo que tenían que presentar, todos lo hacen con un dibujo. Pero es diferente en el sentido de que el papá también tenga que comunicarse con ustedes y decirle, miren, yo fundamental. quiero que lo haga igual. Y vos, pará, esperá, tranquilízate. Sí, es fundamental, primero el diálogo. Quizás nosotros en la escuela o desde la escuela observamos y vemos algunas cuestiones que en la casa no lo ven, o que ven otras. Obviamente nadie conoce mejor a su hijo o a su hija que los padres, ¿no? Eso está claro. Obvio. Pero Ujú. digo, en el comportamiento, en la sociabilidad, en el estudio, quizás no es lo mismo cuando estás solo en tu casa que cuando estás en la escuela. Eh, Hace poco también, el año pasado, fue un chico que tenemos hipoacúsico, que la madre viene a plantear que estaba preocupada porque lo notaba aislado al chico en su casa, que estaba siempre con la computadora, como le pasa a A muchísimos gran otros. mayormente de los adolescentes. O sea, Claro, sin sacar, pero sin que sea hipocúsico, ni esto ni lo otro, un adolescente. Como me no, dice la TO de mi nene, está en la pieza, es adolescente. cual, por eso, digamos, nada distinto a cualquier otro adolescente, Sí, pero
lo veía un poco más aislado y distante de la familia. Mientras estábamos charlando en la dirección, que la puerta con vidrio da al patio, estaban en recreo, le digo, ¿vos me estás hablando de tu hijo? ¿Fulanito? Sí. Le digo, mirá para afuera. Y justo estaba fulanito rodeado de 6 chicas y chicos alrededor, charlando, y el pibe estaba a 10 puntos. Digo, no digo que la madre obviamente observa algo en la casa que le llama la atención y le preocupa, y está muy bien que venga y lo plantee en la escuela. Pero en la escuela vemos otro comportamiento porque está con pares además, que no es Obvio, lo sí. mismo, y por suerte tuvo la suerte en realidad de que lo pueda ver ella con sus propios ojos, ¿no? De que era lo que pasaba. Pero digo, esto sucede muy a menudo. Por eso es muy importante el diálogo entre la escuela y la familia. Eso es fundamental. Que es algo que Eh, realmente mucho no se tiene, Fernando, no se tiene, no es común, también pongámosle, no es común tener una charla con un director de una escuela secundaria. sí, Estamos hablando de inclusión, no es común tener una charla así de hablar directamente cómo es una inclusión, cómo, cómo todos también te ponen una traba a los tal, padres. El concepto tal de cual. diversidad es clave, justamente alguien nos está poniendo acá, el concepto de diversidad es clave. Exactamente, o sea, el tema de que los chicos, porque uno manda a su nene a un colegio para que el nene sociabilice. Tal En cual. este momento la pandemia hace que los chicos no puedan sociabilizar del todo. Y ahora igualmente sociabilizan en los Zoom, en todas las cosas que hacen, intentan hacer los Zoom es porque es la manera también de comunicarse entre ellos y verse, Y porque está verse. bueno. Y verse, Claro, porque pongámosle, yo veo a los nenes que están todos, ay, sí, quiero estar, y la comunicación con el docente. Y es verse, porque la tarea la pueden hacer, pero el sí, verse es tan importante para ellos que sí, lo es veo en todos fundamental. los chicos de todos lados, y tú decís, es algo de que quiero ver a mi compañero, quiero estar con el Sí, otro. sí, claro. Y Mirá, nosotros un par de cositas te quería decir sin irme por las ramas, pero sí, ayer, 25 de mayo, que nosotros habitualmente todos los años festejamos el 25 de mayo, el día que cae, ese feriado, vamos a la escuela, se hace un acto a la mañana, alguna muestra, y después se comparte un locro y vienen grupos de baile, grupos de música, y compartimos todos los años con toda la comunidad. No lo tuvimos ayer. Entonces, para todos los que por lo menos venimos desde hace años en la escuela, fue un día raro, medio triste, porque todos esperábamos estar en la escuela compartiendo todo eso. Eh, y en las redes, entre ayer y hoy, han salido fotos y recordando otros 25 de mayo, y es muy emocionante ver, escuchar y leer a los alumnos y a las alumnas hablando de las ganas de estar en la escuela, de las ganas de ir a compartir el 25 de mayo, una peña que se hace en la escuela o la feria, un recreo, las clases, profesores, profesoras. Digo, que eso surja de los estudiantes en este momento, para mí es fundamental. Digo, esto hace que el trabajo bastante bien hecho debe estar, o lo estaremos haciendo bastante bien, para que los chicos y las chicas quieran estar en la escuela. Esto del diálogo que hablábamos anteriormente, hay un, un sociólogo, creo que es François Dubet, creo que se llama, que es francés, que habla de la igualdad en la distribución de las oportunidades. Entonces, bueno, el tipo es un librito muy interesante de leer, donde justamente habla de esto de la diversidad y que lo importante que todos tengan la oportunidad de acceder a esa educación.
En una escuela es mucho más fácil de hacer. Digo, si yo tengo que hacer un plan, un proyecto a nivel nacional, es muy difícil. Pero en una escuela, en una comunidad mucho más chica, por supuesto que es mucho más fácil. Esto que vos decías, bueno, no quiero que mi hijo dibuje y que el resto haga otra cosa. ¿Sabes dónde está la diversidad y la igualdad de oportunidades? Que todos pueden hacer cosas distintas. Exacto. Porque vos vas a tener a 2 o 3 que tienen facilidad para dibujar, pero vas a tener a 2 o 3 que quizás que están todo el día en la computadora, esto que decimos, y que los padres y las mamás se enojan mucho y demás. Bueno, no sé, desde editar un video, desde mil cosas, que además hay muchas más herramientas de las que pueden llegar a tener en otro lugar, digo, y cada uno o cada grupo va haciendo según las aptitudes que tenga, digamos, las facilidades. Para eso hay que tener vínculo. Por eso está todo relacionado. Si yo tengo vínculo, sé quiénes son mis alumnos, mis alumnas, sé qué es lo que les gusta y los que no, sé qué es lo que les atrae. Digo, en esto de la rigidez del sistema educativo, por ejemplo, se da a veces dando clase. A mí como profesor me pasa, yo doy historia. Imagínate que historia para los chicos es un poco densa. Y hay temas que son más divertidos, digamos, más entretenidos que otros, ¿no? Bueno, eh, cuando vos ves que se engancharon con un tema, le das con ese tema hasta agotarlo, hasta que veas que, bueno, ya está, se pudrieron, listo, pasamos a otro tema. En la rigidez nuestra está que tenemos que cumplir un programa, tenemos que cumplir un diseño curricular, que no digo olvidarse de ese diseño, de ese programa. Lo que digo es, no hay una rigidez que tenés que meter todos estos temas. Lo que tenés que tener es cierta rigidez o tener ciertos cuidados de contenidos que sí tienen que ver o deben ver durante el año para que al año siguiente arranquen desde ahí. Pero después todo el resto, digamos, puede estar, no digo de relleno, pero puede acompañar o no. Si los chicos ven en determinado año la no sé, la La historia de Revolución China. Francesa, ponele. La Revolución Francesa, por ejemplo, es un tema que sí tendría que estar porque explica un montón de cosas que suceden después. Sí. Pero, entonces yo sé que eso lo tengo que dar. Excelente ejemplo. Eso lo tengo que dar. Pero si doy o no la Revolución China, no me modifica, por lo menos demasiado, en el resto de lo que van a ver. Entonces, si se engancharon con la Revolución Francesa, vamos con la Revolución Francesa. Digo, así como es dinámico, así como es medianamente flexible, algo que es rígido, como es un programa, dentro de ese programa se puede mover bastante. Dentro de las clases también uno se puede mover bastante. Y si bien uno tiene que permitir y lograr que sus alumnos, sus alumnas, adquieran ciertos conocimientos, vos fíjate, se las llaman competencias. Esa es otra cuestión también, ¿no? A criticar del sistema educativo, Sí. que son competencias. Si vos haces un multiple choice, es una forma de competencia. Y si haces un examen para desarrollar con 5 preguntas, también es otra forma de competencia. Y lo ideal sería, o lo mejor por lo menos, es que no les enseñemos a competir. Exacto. Que la cosa no vaya en la competencia. Claro, ahí empiezan... Dicen, son hechos concretos en el latino, te están poniendo. Bueno, ahí empieza, claro, una contradicción. Digo, yo no enseño al chico a competir, no lo entreno durante la secundaria para que compita, pero resulta que está en un sistema que genera competencia, en un sistema capitalista, digo, ¿no? El capitalismo, el sistema en el que estamos, si no es ahora, va a ser después, cuando salga a la vida, es un sistema de competencias, porque después tienen que hacer una carrera. Cuando pasa al nivel universitario, hace una carrera, todo el tiempo está compitiendo. No digo de no enseñarlo, no darle herramientas, pero no es necesario competir. Entonces,
si no es necesario competir, puedo encontrar en mi escuela cierta flexibilidad para que adquiera conocimientos, para que tenga herramientas sobre todo, y después saber cómo defenderse si es que quiere jugar esa carrera o no. Siempre decimos, la idea es enseñarles a andar en bicicleta y después que hagan con la bicicleta lo que quieran, ya sea competir, ir a saltar, ir a pasear, ir a comprar, lo que necesiten, pero sí saber andar en bicicleta. Esa es la idea un poco de la escuela también. Claro, es la idea que creo que la mayormente nosotros como papás nos ha pasado mucho el tema de el chico tiene que hacer tal cual en este momento. Y vos decís, ¿por qué tiene que ser tal cual en este momento? ¿Y por qué tiene que ser esto? Nos ha pasado también que cuando aparece la inclusión, también es que te dicen, no, el chico tiene que manejarse de esta manera. Y pero pará, ¿evaluaste si puede hacerlo de la otra manera? Porque también creo que eso también hace un juego cuando aparece inclusión adentro de la escuela. A ustedes les ha pasado, nosotros como papás lo digo, ¿no? Sí, claro. Ustedes seguramente les ha pasado Sí, claro que la evaluación de decir, no, nosotros queremos que haga esto. Y después de la ley, que justamente que es la resolución 311 barra sí. 16, Uh-huh. la conozco muy, muy personal, la tuve que conocer. Entonces esa resolución hace que ustedes también tengan mucha injerencia, porque antes ustedes no tenían injerencia en lo que el chico incluido, pongámosle, llegaba, porque ustedes tenían, bueno, el chico está acá y tenemos que hacer todo igual que lo que dice la escuela especial. Y a veces la Tal escuela especial adapta demasiado al chico y no permite, es lo que veo normalmente en muchos chicos, es como que no le permitiera también eso. ¿A ustedes cómo lo pueden frenar? O Es han un, tenido seguramente... sí, sí, sí. Es muy divertido hacerlo también, ¿eh? Cuando vi, claro, como esto que te decía hace un rato, ¿no? Y bueno, hay que firmar esto porque esta chica tiene que, no sé, en un par de materias ya iba con el sellito de la escuela especial. Entonces, ese tire y afloje, la verdad que igualmente en la mayoría de los casos, con las escuelas que nosotros trabajamos, este, la verdad que no tuvimos demasiados problemas. Hemos tenido algunos, a veces, como todo, ¿no? Digo, con la maestra de inclusión, a veces es fundamental, otras veces no nos ponemos de acuerdo, entonces termina generando un problema. Digo, también ahí tiene que haber un vínculo, el vínculo del estudiante o de la alumna con la maestra de inclusión, pero la maestra de inclusión también con la escuela y con la familia, porque si Ujú. está, está en el medio, pero está en el medio haciendo de eje, digamos, ¿no? Es un puesto más que importante, Sí. porque tendría que estar bien coordinado, digamos, con todas las patas. Cuando no funciona algo de eso, bueno, se hace difícil. Creo yo que lo más interesante es dar un paso al costado y quizás probar con otra maestra de inclusión. Por lo general, eh, si bien nosotros escuchamos a la escuela, escuchamos a la escuela especial, a la maestra de inclusión, mucho nos basamos también en los profesionales. Para mí es fundamental. Porque, no sé, si el chico va a un psicólogo, a una Un psicóloga, psicopedagogo. Ujú. un pedagogo que lo atiende, que lo conoce, que en algunos casos hace mucho tiempo que están yendo con él, con la misma persona, digo, ¿a quién mejor que escuchar a alguien que primero tiene una formación específica y que además lo conoce quizás como ningún otro fuera de la familia, como ningún otro? Entonces, bueno, acá hay que prestar atención. Nos tenemos que juntar, tenemos que por lo menos charlar de vez en cuando, ver cómo va todo, digo, hacer un seguimiento desde ese lugar. Y a veces, que por suerte no fueron muchas, pero a veces sí hay que poner un freno a las escuelas especiales, que quizás esto, ¿no? Que se pretende, como calculo que al revés debe pasar también, ¿no? En nuestro caso, porque quizás
algo de distinto con respecto a esto, por lo menos tenemos, pero me imagino que deben lidiar más con las escuelas de nivel que con las escuelas especiales. Sobre todo por miedo. A mí me parece que es miedo a algo desconocido. Por eso siempre se vienen haciendo igual desde hace algunos años cuando se hacen reuniones barra capacitaciones con los inspectores, se exponen, las escuelas se exponen a veces qué es lo que trabajan en inclusión, y a veces da mucha gracia porque sabés que eso que están haciendo no lo hacen, porque uno conoce las escuelas, porque conoce medianamente cómo es, y muchas veces yo me pregunto, ¿no? Hacen, qué sé yo, hicieron un video hermoso, todo en un día. Digo, el trabajo que hicieron de inclusión fue juntarse con chicos de una escuela especial del Estado, además, una escuela privada, con otro nivel adquisitivo, ¿no? Y como que se acercaron al, a los chicos pobres y que además tienen dificultades y tienen algunos problemitas, pero la pasamos re bien toda la tarde. Y vos después le preguntás, bueno, ¿cuántos chicos con proyectos de inclusión tenés en tu escuela? No, ninguno. Entonces, tan inclusiva tu escuela no es, ¿no? Esto de quedar bien con el resto, que es algo típico también de muchas escuelas privadas sobre todo, que tienen que vender un poco también, que es cierto, pero nosotros tratamos y trabajamos para que eso suceda, y el trabajar es diario, y sentarnos a hablar, y sentarnos a rever lo que hicimos, y ver cómo se puede mejorar y demás, para que nuestra escuela sea de inclusión de verdad, real, y no que quede en un cartelito, en un folleto, algo dicho así Bueno, por ahí. sí, trabajamos la inclusión, te dicen, y realmente quizás no, porque lo que noto también en la conversación y todo es que ustedes no les influye la problemática sea o económica, si no lo puede costear en este momento, como tampoco es si el chico tiene tal trastorno, patología, problemática o X que tenga. O sea, ustedes trabajan con el niño y el niño deja de ser eh, esa problemática o deja de ser ese problema económico para volver a ser el nombre que realmente le pusieron al nacer. Viene a ser Sí, Pepito, no viene a ser más la problemática. claro, tal cual. Sí, Acá sí, justamente nos están diciendo, exacto, es una lucha de encuentros, las terapeutas, bueno, Jessica nos está poniendo, porque justamente es mucha de la problemática que nos estamos leyendo, que nos dicen también los papás, es esto, es encontrar la idea de que trabajen con los terapeutas es muy difícil, no es muy común que trabajen con los terapeutas. Es como que no le dan mucho. Sí, entren, pero no les hablan así como vos me decís. Bueno, vamos a hablar con ellos también y que nos digan cómo trabajar o cómo trabaja el chico. lo que pasa que es, por eso insisto, es fundamental. Vos tenés que saber eh, qué es lo que le pasa al otro. Digo, yo no puedo enseñar, pero ahí está, es un cambio de paradigma. Esto que dice acá, que no llevo a leer quién, pero Jessica, bueno, lo último, sí, ¿no? Que dice, pero los docentes muchas veces no no van quieren a estar aceptar una manera diferente de enseñar. Sí. totalmente, claro que sí, es así. Está re mal, ¿eh? No digo que sí, es así, está bien. Por No, supuesto, no, no, no. pero es así, ¿por qué? Porque por esta estructura, pero nos ponemos una estructura muchas veces nosotros, y a medida que va avanzando, porque también, a ver, ya no me quiero ir por las ramas y hacer un análisis Sí, sociológico del docente, ¿no? Y demás. Pero vos pensás que me pasa a mí como director, siendo docente, obviamente, sí, sí. cuando yo voy a un aula a observar una clase, a observar al grupo, por lo general es eso, vos vas a observar al grupo y cómo determinado docente da esa materia con ese grupo.
Y después vas a ver a otro docente con el mismo grupo y ves cómo el grupo reacciona ante ese docente, distinto, de otra materia. Para los docentes el director me vino a ver cómo yo doy clases. Y acá, el que sabe de historia soy yo. Y él que va a saber que es de matemática. Vino el director a verme, ¿por qué? Porque está en la idiosincrasia, quieras o no. Vos sos el experto dentro de un aula y vos sos el que tiene como poder, ¿no? Bien, a lo Foucault, el poder conocimiento, y vos sos el que imparte el conocimiento, y el resto no sabe. Entonces, que vos le vengas a hacer cualquier otro, vos mamá, vos docente, vos inspectora, vos psicopedagogo, que Sí. vos tenés que enseñar, no, no sé si así, pero él aprende mejor de esta forma. Para el docente es casi como... Un dolor en el alma. Claro, ¿cómo me va a venir a decir a mí que tengo 30 años de docencia? ¿Cómo tengo que dar si siempre aprendieron mis alumnos todo lo que yo les di de esta forma? Siempre Pablo, el vicedirector, da el ejemplo, ¿no? De poner la vara acá arriba, antes se educaba así, pero se sigue educando de esa forma, lamentablemente, se lucha para que no sea de esta manera. La vara acá, está acá arriba, vemos quién llega. El que no llega va quedando en el camino. La idea de educación, desde hace muchos años en realidad, es otra, no es esa. Pero sin embargo, es otra que es, vos llegás hasta acá, te bajo acá, y vos llegás hasta acá, te bajo más, te pongo más arriba. Pero para eso tengo que hacer, como dice Duvet, crear estas oportunidades. Abrirle estas puertas a los chicos para que puedan ver que pueden llegar y hasta dónde pueden llegar con esto. Y con otra cosa quizás lleguen mucho más lejos. Con los docentes pasa un poco esto. ¿Qué es lo que pasa? Que es difícil a veces sentarse, hablar, que vos le indiques cómo tienen que trabajar, que no puede trabajar quizás con un grupo de la misma manera que viene trabajando hace 25 años atrás, porque es dinámica la educación. Ese es el problema y es lo que nos cuesta mucho a los docentes a veces entender, que tenemos que modificar constantemente, tenemos que actualizarnos constantemente. Esta problemática, digamos, la pandemia que hace que nosotros tengamos clases a distancia, hizo que muchos docentes, se note claramente que muchos docentes estaban muy extremadamente alejados de la tecnología. Porque vos podés dar clases sin tecnología, pero no va a ser lo mismo si tenés, qué sé yo, el Classroom, que yo entiendo que en todos lados, digamos, se masificó y que muchos tuvieron o tuvimos que aprender, pero digo, son cosas que las podríamos haber utilizado desde mucho tiempo atrás, y que muchos nos negamos a incluir, nos negamos a incluir conocimiento, digo, ¿no? A incluir nuevas formas, nuevas herramientas, porque estamos formateados, somos así, y bueno, hay que Somos un ir por ese. cajoncito que es así y que va a seguir de esta manera. Porque te funcionó durante 25 años, pero el problema es, y mucho más en los últimos años, que todo es muy dinámico, muy rápido, entonces hay que modificar, hay que actualizarse, hay que capacitarse, hay que estudiar todo el tiempo, y una de las capacitaciones que vos, imaginate, la obligatoriedad en el nivel secundario está desde el 2007, Sí. 2006-2007. Por lo tanto, digo, pasaron 13 años. Todas las escuelas tendrían que tener chicos con proyectos de inclusión. Y Nos quedan 10 minutitos, 10 segundos. Sí. Nos quedan ya casi nada. Bueno, nada. Vamos a tener que hacer otro.